Estamos en una nueva entrevista para revista Economía. Estamos esta vez con Elio Tarazona, quien es representante pues, del Automóvil Perú, la Asociación Automotriz del Perú, que nos va a explicar un poco lo que es esta problemática actual, la importación y la poca fiscalización que está habiendo de parte de las autoridades para el ingreso de motores, autopartes. ¿Y qué nos puedes decir de esta actual problemática, Elliot? Eddie, antes que nada, buenas tardes, agradeciendo la invitación a Revista Economía para esta entrevista. Bueno, para comentarte, lo que sucede es lo siguiente. El año 2010, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones emitió una reglamentación donde estableció que para la importación de autopartes y repuestos usados, estos no estaban prohibidos, sino que tenían que hacerlo bajo la condición de remanufacturados. ¿Qué significa que una pieza sea remanufacturada? Significa que una vez que el vehículo ha sido sometido a desguace en el extranjero, se recuperan estas piezas. Estas piezas son sometidas a un proceso mecánico de limpieza, recuperación, donde, por ejemplo, aquellas partes sometidas a desgastes son reparadas y finalmente, con un etiquetado que se hace en el extranjero, se envían al país. Lo que sucede actualmente es, si bien es cierto, la norma legal, como te comentaba, está vigente desde el año 2010, que dice que estos repuestos usados tienen que entrar como remanufacturados, se está vulnerando de manera muy fácil. Es decir, eh, hay empresas que simplemente agarran, emiten o se consiguen algún documento que lo pueden estar haciendo acá en su computadora y finalmente dicen, no, este es el certificado de remanufactura de determinado tipo de repuestos. Y estos repuestos vienen ingresando al país sin estar cumpliendo esa condición de remanufacturado. Pero el tema no solo queda ahí, Eddie, sino que hay otras empresas que se han ido al Indecopi y bajo el argumento de que los requisitos contenidos por esta norma del año 2010 constituye requisitos técnicos que son una barrera no arancelaria, están pidiendo que no se apliquen a las importaciones que realizan estos requisitos, lo cual es más peligroso, es decir, ni siquiera tienen ya la necesidad de falsificar algún documento, simplemente el Indecopi les da la razón al decirles efectivamente estos requisitos técnicos constituyen barrera no arancelaria. ¿Qué significa barrera no arancelaria? El marco legal peruano establecen que barreras al comercio pueden ser arancelarias o no arancelarias. Arancelarias simplemente es, como todos sabemos, colocar un determinado nivel de un arancel, es decir, una sobretasa al costo de un producto. Pero también se reconoce que existen medidas no arancelarias cuando se establece algún requisito técnico o procedimiento que obstaculiza el comercio mundial, en tanto estos requisitos o procedimientos carezcan de razonabilidad o legalidad. El argumento que usan estos importadores es que estos requisitos que se han impuesto a los repuestos remanufacturados carecen de legalidad, en el sentido que el Ministerio de Economía y Finanzas nunca refrendó el decreto supremo que sacó el Ministerio de Transportes. Esa es básicamente la situación, Eddie, en la que nos encontramos actualmente. Muy bien, Elliot. ¿Y cuál sería en todo caso la solución? Me imagino en este caso un nuevo decreto o algo que modifique y en todo caso mayor fiscalización. Exacto, Eddie. Nosotros lo que estamos proponiendo, número uno, es ante Indecopi, lo que estamos enfrentando es que estos requisitos sí cumplen el criterio de razonabilidad, es decir, los requisitos establecidos son razonables. No tiene sentido, pues, que, por ejemplo, si tú vas a importar hoy un vehículo nuevo, se te, se te considere el requisito de que debes cumplir la norma Euro 4. Y si vas a importar a partir del 2024, ya la norma de emisiones va a ser Euro 6. Es decir, existen requisitos que cumplir para la importación de vehículos nuevos, ¿no es cierto? En tanto que si vas a importar un motor usado, ni siquiera sabes a qué tecnología corresponde, menos aún
te garantiza que ese motor va a cumplir con la norma de emisiones vigente en el país. Entonces nosotros creemos que esta norma sí cumple perfectamente el requisito de razonabilidad. En cuanto a la legalidad, nosotros hemos enviado ya comunicaciones al Ministerio de Transportes para que conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas hagan una revisión de estos requisitos y saquen un nuevo marco legal suscrito por ambos ministerios. O en su defecto se tramite un proyecto de ley para que a nivel del Congreso simplemente se establezca una ley con estas condiciones para la importación. Obviamente, una vez que salga esta ley, también se tiene que establecer los mecanismos para la fiscalización, porque Eddie, tú y yo sabemos que a veces se hacen muy buenas leyes, pero al implementarse realmente se dejan muchos vacíos donde puede ingresar cualquier cosa, ¿no? Exactamente, ¿no? Y esto aplica no solamente al tema de la importación, sino a distintas áreas del Estado, distintas reglamentaciones que actualmente existen, que realmente con lo que es la fiscalización podría ser más eficiente lo que está en el papel. Bien, Elliot, ahora correspondiente a este tema, si hay algo más que agregar, de repente podemos agregarlo ahora mismo. Quisiera también comentarte, a ver si podemos, aprovechando el tiempo, hablar de lo que es el crecimiento del parque automotor en el lado eléctrico. Sabemos que eres un especialista en esto. No sé si hay algo más que quieras agregar para poder apoyarnos en la difusión. Bueno, respecto a lo que comentaste, el tema de la fiscalización, efectivamente, por ejemplo, tenemos el ejemplo de la importación de vehículos usados, ¿no? No es una actividad prohibida, está restringida. La norma establece 2 años como antigüedad máxima para la importación de vehículos usados, pero también establece que los vehículos usados no deben haber sufrido siniestro. Pero fíjate cómo la deficiencia en fiscalización hace que muchos importadores compren vehículos usados, sobre todo muchas veces de alta gama en los Estados Unidos, vehículos que son rematados porque han sufrido un siniestro y han sido declarados como pérdida total en el país de origen. Sin embargo, estos vehículos se envían, a pesar de estar siniestrados, se envían a Arica. En Arica existen talleres donde los reparan, ¿sí? Y ingresan por la frontera sur. Cuando el visa aduanas va a verificar cómo se encuentra el vehículo, obviamente ya ha sido planchado y pintado y no se nota que está siniestrado, ¿sí? Entonces vulneran ahí un requisito de la norma que dice no haber sufrido siniestro. No dice no estar siniestrado, dice no haber sufrido siniestro en ningún momento. Sin embargo, también estos vehículos en los remates se venden 20, $25,000. Sin embargo, declaran 3,000, $5,000. Como te puedes dar cuenta, también existe un tema de evasión de impuestos. Como tú lo mencionaste, el tema está por el lado de la fiscalización. Tiene que mejorarse bastante el tema de la fiscalización. Respecto a tu consulta sobre los vehículos eléctricos, este año ha sido un año muy interesante. Hemos cerrado con una cifra de casi 1,560 vehículos electrificados, no eléctricos, sino electrificados en general, lo cual representa un crecimiento de casi el 100% respecto al año pasado. Cifra, como te repito, bastante interesante que obviamente nos hace prever que este año 2023 deberíamos estar alcanzando aproximadamente 5,000 vehículos electrificados dentro del total. Vehículos se dice electrificados porque incluye vehículos eléctricos, híbridos enchufables y los híbridos no enchufables. Entonces, la proyección que tenemos es un crecimiento de aproximadamente 100% el próximo año. Sin embargo, Eddie, también para comentarte como una curiosidad, por ejemplo, nosotros celebramos el hecho de tener 2,500, 2,600, casi 2,600 vehículos electrificados. Sin embargo, fíjate, países como Colombia venden en un mes lo que nosotros vendemos en un año de vehículos electrificados. Colombia ha cerrado con cerca de 28,000 vehículos electrificados el año 2022. eh, Nosotros, como te digo, con casi 2,600. ¿Y por qué Colombia tiene esas muy buenas cifras de ventas? Porque ellos el año 2019 comenzaron a implementar políticas muy fuertes de promoción para la incorporación de vehículos electrificados.
Y esas políticas, las políticas que más efecto tienen son las políticas tributarias. Nosotros ya en el año 2021 trabajamos un documento que te voy a mostrar, que es esto, que es el Plan Nacional de Electromovilidad, que es un documento mediante el cual nosotros recomendamos al Estado peruano la implementación de políticas para promover el ingreso de vehículos eléctricos, sobre todo políticas tributarias. Ahí nosotros, nuestra propuesta es muy clara. La reducción del impuesto general a las ventas a cero durante los próximos 10 años para el ingreso de vehículos eléctricos, eh, la reducción del impuesto al patrimonio vehicular, que son los principales impuestos. En realidad, solamente estamos pidiendo 18 puntos. Colombia ha reducido más de 50 puntos entre el IVA, que es el IGB para nosotros, el impuesto selectivo al consumo y el ad valorem. Nosotros estamos pidiendo 18 puntos. Sin embargo, existen 15 proyectos de ley en el Congreso que hasta ahora no existe todavía una propuesta consensuada y por el lado del Ejecutivo todavía no se presenta un proyecto de ley para lograr esta reducción de aranceles y sobre todo del impuesto general a las ventas para poder masificar el ingreso de vehículos al país. Eso es lo que actualmente, Eddie, estamos trabajando y esperamos lograr este año que se dé estas medidas tributarias para por fin comenzar ya a tener ventas mucho más fuertes de vehículos eléctricos en el país. Claro, ahora los consumidores, lo primero que piensan o el principal pero que podrían poner antes de elegir o un vehículo a combustión o eléctrico sería la accesibilidad a una recarga de combustible o en este caso de electricidad. ¿Cuál es el plan, si es que hay un plan de poner más electrolineras? Sabemos que hay 50 o alrededor de 50 a nivel nacional. ¿Cuál sería el presente de las electrolineras en el Perú? A ver, Eddie, sí, efectivamente el tema de las electrolineras constituyen una barrera para el crecimiento porque un usuario normal, el gran temor que podríamos tener es, ¿y qué pasa si salgo y me quedo sin electricidad en mitad de la carretera, ¿no? O en la calle. Efectivamente, se viene trabajando ese tema muy fuerte, como tú lo mencionas, son más de ya 50 que existen en el Perú, tres de ellas en corriente continua, y el plan es seguir, que se siga implementando a un ritmo de 2 a 3 por mes. Este año deberíamos cerrar con más de 100. Sin embargo, hay algo que tu público y tu público que te escucha debe tener en cuenta lo siguiente. Un vehículo normalmente tiene una autonomía, digamos, promedio, un vehículo pequeño o mediano, una autonomía de 350 kilómetros, un vehículo eléctrico. Este vehículo se carga normalmente en un promedio de 8 horas. ¿Sí? La pregunta que nos haríamos es, tú o yo, cualquiera que use un vehículo particular, con 350 kilómetros, ¿cuántos días de autonomía puede tener? Yo recorro, por ejemplo, más de 30 kilómetros al día. Si yo tuviera un vehículo eléctrico con esa autonomía de 350 kilómetros, fácilmente con una sola carga de 8 horas en mi casa, podría recorrer 10 días. Es decir, no tendría ningún problema de autonomía. Pero, por ejemplo, un usuario que compra un vehículo eléctrico para brindar el servicio de taxi, ¿sí? Ahí sí necesitaría necesariamente una carga rápida. ¿Por qué razón? Porque la única opción que tendría es cargar en casa todas las noches su vehículo, ¿no es cierto?, para que tenga la autonomía para 1 o 2 días con 350 kilómetros, porque un taxista recorre más o menos 200 kilómetros al día. En ese sentido, como te digo, debemos vencer ese temor en el sentido que los usuarios particulares con la carga en casa nos va a dar una autonomía no menor a una semana. Sin embargo, cuando hagamos viajes a provincia, por ejemplo, sí vamos a requerir todas maneras electrolineras en la ruta. Nosotros hemos propuesto que estas electrolineras deben estar instalados en una distancia no menor a 200 kilómetros en los primeros años. Es decir, cada 200 kilómetros deberíamos tener la opción de tener una estación, pero de carga rápida. Carga rápida, ¿qué significa? Carga en corriente continua, donde uno puede cargar un vehículo en promedio 1 hora.
en nuestros domicilios vamos a usar la carga lenta, que es en corriente alterna. Es una carga que puede seguir de 8 a 10 horas. Entonces, venimos trabajando con fuerza también ese tema, pero para ello, como te digo, el Ejecutivo debe comenzar a sacar ya la normativa correspondiente que nosotros, como te mostré en el Plan Nacional de Electromovilidad, hemos hecho las recomendaciones y esperemos que este año ya se comiencen a implementar. ¿Y cuál es el avance? En este caso, lo presentaron y ¿cuál sería el avance? ¿Qué posibilidades hay para poder informar? De que esto se vaya implementando, ¿qué es lo que falta de parte del Ejecutivo en todo caso o del Legislativo para que esto termine siendo pues parte de una ley, ¿no? A ver, lo principal es lo siguiente, eh, se tienen que emitir aquellas medidas que promuevan la reducción del costo del vehículo eléctrico. Esas son las medidas tributarias. Ujú. Una medida muy fuerte es la que te comentaba, el tema de la reducción del IGB. Si el IGB se elimina, entonces acercamos muchísimo un vehículo eléctrico a la población. Costarían casi lo mismo que un vehículo convencional. Recuerda que un vehículo eléctrico representa entre un 75 a 80% en ahorro respecto a un vehículo convencional. Entonces, el hecho de usar un vehículo eléctrico en el país a los costos actuales de los combustibles líquidos y de la electricidad, te repito, es un ahorro de aproximadamente 80%. La otra medida que nosotros estamos impulsando es con respecto a aquellas acciones que tiene que implementar el Ministerio de Energía y Minas. Ellos el año 2021 sacaron un proyecto de reglamento respecto a la infraestructura de carga. Ese proyecto ha sido prepublicado, han recibido las opiniones de diversos sectores, incluyendo el de la acción automotriz, en donde, por ejemplo, nosotros recomendamos que se estandarice el tipo de enchufes y cargadores. Recuerda que existe enchufe americano, europeo, japonés, chino, el mismo de Tesla. Cuando son muchos enchufes, se puede dar el peligro de que tú tengas, por ejemplo, un enchufe americano y vas a una estación y tiene cargador europeo y cargador chino, por decirte, no vas a poder cargar. Entonces, lo que se tiene que hacer es estandarizar. Nosotros hemos recomendado dos estándares, el europeo y el japonés, que son los más conocidos a nivel mundial o los más aceptados. Entonces, recomendamos que esta norma del Ministerio de Energía y Minas ya se publique. En el Ministerio de Transportes tiene también que haber algunas modificaciones normativas. Eddie, imagínate cuando un vehículo eléctrico tenga que ir a una planta de revisión técnica, tiene que haber un procedimiento regulado para que pase la revisión técnica, ¿no es cierto? Por ejemplo, no le puedes pasar el analizador de gases, ya no tiene sentido, pero eso debe estar en la norma, es decir, se tiene que actualizar el reglamento de inspecciones técnicas vehiculares, el reglamento nacional de vehículos, el reglamento de placas, porque hay que buscar una identificación idónea para los vehículos eléctricos. Esa labor le corresponde al Ministerio de Transportes y al Ministerio del Ambiente también tiene una labor que realizar. Nosotros hemos propuesto que el Ministerio del Ambiente maneje y sea el responsable de la creación del Observatorio de la Electromovilidad, es decir, crear un organismo, una dirección de línea en este ministerio para que haga el seguimiento de cómo van los avances en la importación y venta de vehículos eléctricos en el país y sobre todo cómo van los avances en la implementación de estas medidas de promoción. Hay medidas adicionales, por ejemplo, reducción del costo de los peajes, como hay en otros países, en vías no concesionadas, la reducción en los costos de la revisión técnica, de los seguros vehiculares, etcétera. Son mecanismos que poco a poco se tienen que ir implementando y para ello el Ejecutivo tiene que comenzar a trabajar. Como te comentaba Eddie, todas esas propuestas están en este Plan Nacional de Electromovilidad, que tu público puede descargarlo de la página web de la APE, que está en una versión PDF. Son cerca de 400 páginas que están de libre disposición de cualquier persona que quiera consultar. Está disponible de manera gratuita en la página web de la APE. Muy, muy interesante. Además, vamos a hacer lo que es la difusión de este plan nacional, que es el único plan pues, que nos llevaría a lo que es un desarrollo sostenible. Analicemos Europa, la Unión Europea ya ha propuesto que para el año 2035 ya no existan los vehículos a combustión y solamente estén los vehículos electrificados.
Muy bien, fueron grandes los aportes de Elliot en esta edición que vamos a realizar, no solamente de lo primero que nos indicabas, el problema en la frontera, en la poca fiscalización que hay para estos vehículos automotores, sino también en esto de lo que es los vehículos electrificados, el avance, el crecimiento que se da en el Perú y sobre todo la importancia de una implementación de un Plan Nacional de Electromovilidad. Muchas gracias, Elliot, y estamos en próximo contacto para poder generar pues, más noticias, más notas. Elliot. Muchísimas gracias, Eddie. Cuando gustas, puede colaborar contigo.